había una luchadora del circuito underground, me parece que era Estrella de Fuego, que cuenta que ella, para irse a entrenar lucha libre, lo tenía que hacer escondidas para que su papá no se enterara de que ella ya no iba a la preparatoria y se metía a los gimnasios a entrenar lucha libre. O sea que lo hacía a escondidas. Fíjate que eh, mi tu tarea, va a ser leerte el libro Las 48 leyes del poder y las 33 estrategias de la guerra, ya que por ahí hay una frase que resume esto, que de lo que trata el video que estoy, el de Déjalas en paz, que dice que una retirada en orden y en silencio frente a un enemigo que no puedes vencer es lo más sensato. Pelear te desgastaría en bajas humanas, recursos, etcétera. Al final, con retirarte, solo ganas tiempo, tiempo para pensar, tiempo para planificar una nueva estrategia, tiempo para debilitar al adversario, tiempo para hacerlo desesperar, tiempo para poder volver después a la carga. No hay nada indigno en rendirse. Y tu tarea es leer estos dos libros, porque uno de los capítulos habla acerca de conocer a tu enemigo y de cómo debemos ampliar el concepto de enemigo. Muchas veces es alguien que nos ataca de manera frontal y directa, pero este tipo de enemigos son muy difíciles de detectar. Curiosamente, el feminismo, que nos ataca de forma directa, entre otros que nos atacan de forma directa, pues por una parte es bueno, porque ya sabemos quién es, pero generalmente esto solo es la punta del iceberg, porque prácticamente todos los enemigos nos atacan de manera indirecta, sin que nosotros nos demos cuenta, bajo la superficie. Conoce a tu enemigo. Puede ser alguien que te esté saboteando tras bambalinas, combatiéndote injustamente, ofreciendo ayuda que a la hora de la verdad, esa ayuda nunca llega. Puede ser alguien que te abrace, pero al final te termina apuñalando por la espalda, hablando metafóricamente. Puede ser alguien que finja estar de tu lado, cuando en realidad solo promueve su propia agenda y se olvida del grupo, solo ve para su beneficio. Y más cosas. El adagio dice: o estás conmigo o estás contra mí. O estás conmigo o estás en mi contra. Y si estás en mi contra, eres mi enemigo. ¿Y qué hacemos con los enemigos? Lo mismo que con los problemas y con la basura. Nos deshacemos de ellos. Sin embargo, al caer en agresiones, conductas violentas, etcétera, que hagan daño tanto a otras personas como a nosotros mismos, estaríamos incurriendo ya en un delito, violencia pura y dura. Y eso no es el camino, no es el camino. Pero hay otras maneras. Una de ellas, aquí te voy a mencionar solo algunas, tres. Una de ellas es utilizar el humor. De ahí que el cartón político, como una rama del periodismo, haya sido tan popular, y creo que sigue siendo popular. Pero hubo una época, la época de oro del cartón político, donde se satirizaba a tal o cual régimen, a tal o cual personaje político,
Y esa manera de caricaturizar sigue siendo válida, la sátira. De hecho, hay videos en YouTube que hacen mofa de esta ideología de género. También la siguiente sería no consumir ningún producto de alguna empresa que utilice esta ideología para publicitar sus productos, su marca. Un ejemplo de esto es Gillette. La otra es Disney, Star Wars. No tenemos por qué consumir ese producto. Y hay más, pero pues hasta ahí porque no quiero que me censuren ni me tachen de hater. La otra pues es ampliar el concepto de enemigo, pero sobre todo no... bueno, otra es no votar por partido político que utilice como promesas de campaña todo esto de el feminismo. Si lo menciona, entonces no votar por ese partido. Ahí tienes 3 acciones concretas. Pero aunque pudiera dar más, realmente tienes que ponerte a trabajar y pensar por ti mismo. Porque una de las formas es evitar conflictos frontales. Es verdad que manifestarse pacíficamente funciona, pero a veces es arriesgado. Nunca combatas a un enemigo de manera frontal. Así como un enemigo que te ataque frontalmente es muy raro, tú también no deberías atacar a un enemigo de manera frontal. Siempre de manera subrepticia, siempre por debajo de la superficie. Porque así no se va a dar cuenta de dónde están saliendo los golpes. ¿De quién? Y de hecho haciendo memoria en cuanto a la historia universal, siempre los países invaden en guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Estados Unidos invade Alemania o Alemania invade Francia y así. Siempre es invadir un terreno, pero en este caso del feminismo extremo, feminacismo, embrismo, ginocentrismo, no hay que invadir nada, el enemigo ya está adentro. Y esto es una ventaja, porque muchas veces está dentro de nuestro propio hogar. Puede ser hermanas, madres, esposas, hijas. Y esto puede traer mucha desesperación y de pronto sucumbir ante el miedo. Pero si realmente piensas de forma estratégica, te darás cuenta que este tipo de violencia es violencia intrafamiliar y bien puede ser denunciada. Ya depende si te hacen caso o no, pero vamos, que es más fácil porque no tienes que ir a invadir a un enemigo, sino que ya estás dentro. Entonces, si tú eres una semilla lo suficientemente fuerte, firme, determinada, una persona completa, una persona entrenada, una persona sabia, una persona financieramente estable, etcétera, no vas a hacer otra cosa sino crecer e ir sacando esa oscuridad de tu casa. Sí, te vas a quedar solo, pero es el precio que hay que pagar a los dioses del éxito por esto. La soledad de hecho es un indicador de éxito, porque solo la miseria busca compañía. Aquí ya estamos tocando temas muy muy humanistas, muy muy espirituales. Pero ¿por qué te digo esto y por qué comencé con el ejemplo de la luchadora esta, Estrella de Fuego? Porque recién me acabo de enterar. Esto es difícil de contar, pero fíjate. Mi plan para el 2020 era entrenar a mi sobrina, que apenas tiene 3 años y medio. Cuando ella cumpliera 4 ya en el 2020 a mediados, iniciar un programa de entrenamiento
en artes marciales. Algo así como el preescolar, pero iba a ser pre-karate. Y platicando con la familia, bueno, los padres biológicos de mi sobrina, me di cuenta que se me quedaron viendo de forma extraña. Ellos no viven conmigo, pero fíjate, yo les enseñé una bitácora donde llevo un registro de lo que yo le voy enseñando a mi sobrina cada vez que convivo con ella. Es muy pequeñita, pero ya sabe la tabla del 1 y el 2. Sabe ejercicios de caligrafía sencillos, frases en inglés, sabe la diferencia entre izquierda y derecha, las vocales, eh, sabe reconocerlas, aunque todavía las escribe un poco torpe, no tan preciso. Sabe también escribir los números del 1 al 6 y reconoce el número del 1 al 10. Con apenas 3 años, mi meta era que a los 5 años ya supiera leer y escribir. A lo mucho pues es que a los 5 yo creo que está bien. Incluso intensificar este entrenamiento y para el próximo entrenar pre-karate, tomando como modelo de inteligencias múltiples el modelo de Howard Gardner, modelo de inteligencias múltiples, musical, lógico-lingüística, kinestésica, etcétera, naturalista. Sin embargo, me di cuenta que los padres de mi sobrina, te digo, se me quedaron viendo raro y al final pregunté por qué y me dijeron que ellos desaprueban, ellos no quieren que yo conviva más con mi sobrina porque tienen miedo de que le haga algo, de que abuse sexualmente de ella, porque se tragaron el cuento de que todos los hombres somos violadores. Fíjate el golpe que recibí, porque estas personas están frenando cualquier tipo de educación, cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de progreso y evolución. Es entonces cuando toma sentido esta otra ley del poder, que cuando quieres reformar algo que está mal, debes hacerlo de manera lenta y no directa, porque mucha gente puede no aceptar este cambio. El ejemplo de Estrella de Fuego, que entrenaba a escondidas de su padre. El ejemplo que nos dan incluso muchos emprendedores de shh, callado, no digas tus planes. Casi tienes que hacerlo a escondidas. A escondidas ir a entrenar para que no se enoje tu papá. A escondidas entrenar a la sobrina para que no digan que eres un violador. A escondidas hacer las cosas. A escondidas practicar guitarra. A escondidas de tu trabajo. Bueno, ahí ponerte a leer un libro de finanzas personales o de psicología positivista, a escondidas ensayar la guitarra, a practicar a escondidas tus lecciones de canto. Prácticamente todo esto hay que hacerlo a escondidas ese romance, a escondidas que no se entere tu papá, y parece algo malo, pero realmente no. Lo que sucede es que por ley natural, un bebé siempre está ahí, no escondido, pero sí protegido. Entonces, muchas veces hay que hacer las cosas a escondidas. Por eso mucha gente también no cree en Dios, porque dice, a ver, que se manifieste. Lo que pasa que está tan por debajo de la superficie, tan a escondidas y a la vez tan evidente que no puedes verlo. Es así que todas las cosas buenas siempre se mantuvieron a escondidas. ¿Cuántas obras literarias, cuántos inventos de la tecnología no teníamos ni idea que estaban ahí hasta que salieron a la venta y fueron todo un éxito? Es que siempre es una ley natural,
de que hay que hacerlo a escondidas, por debajo de la superficie, sin que nadie se entere, porque de esta manera protegemos nuestro proyecto, protegemos nuestra persona y protegemos esa idea de cambio. El sabio no anda pregonando en el mercado, se ganaría una golpiza, así que a escondidas hay que hacer las cosas.